Namaste Pyare Causas, mi nombre es Sunny, soy de la India, bienvenidos a mi canal. Amigos, hoy vamos a hablar de la religión que se considera la religión más pacífica del mundo. También es la cuarta religión más grande del mundo, tiene más de 520 millones de seguidores, que es casi 7% de la población mundial. Cuando hablamos del budismo pensamos en los monjes con estos rasgos así asiáticos, ¿no? O podemos decir los chinos con ojos jalados, sin barba y con la ropa así. Por eso muchos piensan que tal vez se originó en China o Japón o algún país así, ¿no? Donde la población es con esos rasgos. Pero no es cierto, amigos. El budismo es la religión que se originó en la antigua India y muchas personas no saben sobre esto, porque como les mencioné, que cuando hablamos de budismo pensamos en los monjes así, pero es la religión que es menos seguida en la India. Si hablamos de la actualidad, en India solo hay 0.7% de los budistas, que es mucho menos de los cristianos. En India la población de los cristianos es 2.3%. El cristianismo es una religión que es extranjera, pero es más practicada en la India. Pero el budismo, que se originó en la India, tiene un porcentaje muy bajo de los seguidores. Pero ¿cuál es la razón que el número es tan bajo? Bueno, en este video vamos a hablar de las razones por cuales el budismo fue rechazada o no fue aceptada en la India. Pero antes de esto vamos a hablar un poco sobre el budismo. El budismo tiene una variedad de creencias, tradiciones y prácticas espirituales, y el objetivo del budismo es superar el sufrimiento causado por el deseo y la ignorancia. Y la meta principal de los budistas es lograr nirvana, que es poner fin en el ciclo de la muerte y renacimiento. Los budistas también creen en renacimientos como los hindúes. Me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela leí un libro donde decían que Buda, que nació como Siddhartha Gautama, era un príncipe, pero hay muy poca información sobre esto, que era un príncipe o no. Pero la poca información que hay dicen que su padre era como un líder de un tribu, pero no era como un rey, ¿no? Entonces el Siddhartha Gautama no era un príncipe. Ahora vamos a hablar de la decadencia del budismo en India. Al inicio el budismo estaba expandiendo o floreciendo en la India, pero poco a poco disminuyó y fue rechazada en la India. Pero eso no pasó un día al otro, ¿no? Sino fue un proceso de siglos. Así que vamos a hablar de las razones por cuales el budismo desapareció de la India. Bueno, amigos, antes de hablar de la decadencia del budismo, vamos a hablar de su crecimiento. Después de la muerte de Buda, en unos siglos se expandió mucho, y gracias al apoyo y respaldo de Imperio Maurya, especialmente a Ashoka, quien era un rey Maurya, quien aceptó al budismo y quería difundirlo, y en su imperio el budismo creció muchísimo, no solo en la India, sino también en Asia Central y en la China. Y después de Imperio Maurya llegó a la dinastía Kanva, y esta dinastía también tuvo 4 reyes que eran budistas. Así que aquel tiempo era el mejor tiempo para el budismo. Después de la dinastía Kanva llegó la dinastía Gupta, quien estaba en poder de siglo IV a siglo VI. Y durante ese tiempo el budismo se volvió más ritualista. Hubo un intercambio de ideas. Algunas ideas budistas fueron adaptadas en las escuelas hindúes, y las diferencias que habían entre hinduismo y el budismo se desdibujaron, y el vaishnavismo y el sivismo se volvieron más populares. Y también los brahmanes, quienes eran los sacerdotes hindúes, desarrollaron una relación con los reyes, y así empezó la decadencia del budismo. Pero eso era un comienzo, porque en siglo VI empezaron las invasiones de los hunos. Algunos viajeros chinos que viajaron a la India entre siglo V a VIII, ellos en sus escrituras, en sus registros, hablaron de la decadencia del budismo. Ellos mencionaron en sus escrituras que el budismo estaba muy afectado
por la invasión de los hunos. Los hunos estaban destruyendo los monasterios en noroeste de la India. El gobernante huno Mihirakula también suprimió al budismo. Hizo esto destruyendo los monasterios y otras construcciones de los budistas, pero la religión recuperó lentamente de estas invasiones en el siglo VII. Los palas apoyaron bastante a los budistas para mantener su religión y también protegieron a monasterios y otros centros budistas como Nalanda, que era una universidad en ese tiempo. Después de las invasiones de los hunos, el budismo estaba recuperando lentamente, pero tenía otras cosas que enfrentar, es los cambios sociopolíticos y también la competencia que le esperaba. La antigua religión de la India, el hinduismo, que también se había olvidado o perdido, estaba popularizando otra vez. Y eso era una gran competencia con el budismo, porque el budismo estaba centrado en la vida del monasterio, pero en el hinduismo tú no tenías que ir a monasterio para practicar la religión, sino tú podías hacerlo en tu casa también. Por ejemplo, el hinduismo se basa en adorar a las deidades. En aquel tiempo la gente estaba adorando a sus deidades hindúes como Vishnu y Shiva, y la vida de los budistas eran como que renunciar todo, ¿no? O lograr nirvana, pero en hinduismo era como que la vida más familiar, puedes vivir con tu familia y a la vez puedes servir a Dios o adorar a tus deidades, ¿no? Entonces eso fue como que algo negativo para el budismo. La gente estaba eligiendo más al hinduismo que el budismo. El crecimiento de las nuevas formas de hinduismo como jainismo, que es una otra religión de la India, también fue una clave importante en la decadencia del budismo. El budismo perdió su apoyo financiero de parte de la realeza, porque los reyes ahora eran los hindúes y los brahmanes, quienes eran los sacerdotes hindúes, tenían más influencia y tenían más apoyo del Estado, también de los reyes, tenían bastante donaciones y dinero, pero al contrario, el budismo no tenía el mismo apoyo financiero como en tiempo de Ashoka, entonces se fue perdiendo. Con el tiempo, las nuevas dinastías que surgieron después del siglo 7, 8, apoyaban más al hinduismo, y la razón de esta conversión era que los brahmanes o los sacerdotes podían ayudar en administración, en tomar las decisiones importantes, y también podían trabajar como consejeros. Al contrario, en el budismo, como les dije, que es una vida de monasterio, por eso era muy difícil para los reyes recibir el mismo apoyo que estaban recibiendo de la parte de los sacerdotes hindúes. Los reyes consideraban que los brahmanes o los sacerdotes hindúes eran más poderosos porque ellos creían en las ciencias como astrología, astronomía, y aparte de esto también hacían los calendarios. Por eso los reyes preferían a los sacerdotes a los budistas, porque los sacerdotes hindúes tenían mucho más que ofrecer y estaban dispuestos a hacer la administración. Y aparte de esto, los budistas no creían en la violencia porque su objetivo era lograr a nirvana. Si hablo de la violencia me refiero a las guerras y esto, pero los nuevos reyes, ellos querían expandir su imperio. Por eso ese pensamiento de no participar en alguna guerra no convenía a los nuevos reyes. Por eso más preferían a los sacerdotes hindúes, porque ellos podían ayudar como consejeros también, y también en hacer estrategias de la guerra y cómo conquistar a nuevas tierras. Por eso es que hubo un cambio drástico. Bueno, este tiempo fue muy difícil para el budismo, pero a pesar de la competencia con el hinduismo, estaba sobreviviendo. Pero a partir del siglo X empezó un tiempo muy mal para el budismo, pero también para el hinduismo, porque hubieron invasiones de los turcos. En el comienzo del siglo X, los turcos empezaron a atacar noroeste de la India y empezaron a destruir los centros budistas, y también comenzaron la conversión forzada, o sea, convirtieron a los budistas en musulmanes. Los turcos también destruyeron las imágenes budistas, porque los musulmanes no creen en idolatría, por eso destruían cada imagen que veían de Buda, y hicieron mucho daño a los centros budistas. Cientos de monasterios y santuarios budistas fueron destruidos
ellos, y también mataron a los monjes y las monjas budistas porque los musulmanes creían que ellos eran infieles, o sea, no creían en un Dios verdadero que era Alá, según los musulmanes. Entonces mataban a cada persona que seguía budismo. También saquearon las riquezas y quemaron los textos de los budistas. Durante estas invasiones violentas, los budistas mudaron a Nepal, Tíbet o a sur de India para evitar las consecuencias de estas guerras, y los turcos destruían los centros budistas o cambiaban de nombre de esos lugares, destruían sus santuarios y hacían sus mezquitas. Entonces, durante esta invasión de los turcos, el budismo pasó por una etapa muy difícil. Debido a estas invasiones turcas, las partes del noroeste de India cayeron bajo el control islámico, y después de la conquista el budismo desapareció en su gran medida de toda la India. Solo estaba sobreviviendo en las regiones de Himalayas y en el sur de India. Bueno amigos, estas eran algunas de las razones que el budismo no pudo florecer en la India. Es por la competencia con el hinduismo, y peor fue cuando hubieron invasiones musulmanas, y esto afectó mucho no solo al budismo pero también al hinduismo. Pero el hinduismo pudo sobrevivir porque hubieron los reyes hindúes y ellos no creían en una vida como de monasterio. Entonces pudieron superarse después de las invasiones, cuando los reyes hindúes controlaron otra vez las tierras de la India. Pero los budistas, ellos tuvieron que mudarse a otros países. Por eso es que el budismo creció más en otros países asiáticos que en la India, porque los monjes se mudaron a Tíbet y de ahí pasaron a China y también a otros países como Japón, Tailandia. Entonces allá es donde creció más la religión. Pero India desde siempre ha sido atacado por diferentes imperios, puede ser imperio británico, imperio islámico, porque India tenía mucha riqueza en la antigüedad y todo el mundo quería ir a la India para saquear o para gobernarlo. Entonces el budismo no pudo soportar tantas invasiones y tantos ataques, entonces desapareció. Por eso actualmente también está creciendo poco a poco, pero es como nada porque solo hay 0.7% de los budistas en la India. Pero si hablamos de otros países asiáticos como Camboya, que tiene 97% de los budistas, Tailandia, que tiene 93% de los budistas, Myanmar, que tiene casi 80% de los budistas, y también hay otros países como Bután, Mongolia, Japón, que tienen un porcentaje más de los budistas. Pero en la India, que es la tierra de su origen, no pudo popularizar. Es por estas razones que les mencioné. Bueno amigos, esto es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. Si les ha gustado, denle like y compartan con sus amigos. Tawfiq milते हैं प्यारे causas. Chao.